Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, semana marcada por la OPA hostil de BBVA a Sabadell, una OPA que se produce 2 semanas después de la anterior oferta y del rechazo del Banco Catalán. Vamos a hablar con Fernando Tadeo y también con Miguel Ors de todo lo que conlleva, consecuencias laborales, efecto en los mercados para las dos entidades. ¿Qué va a pasar ahora? Se abre un plazo determinado de tiempo para saber si se acepta o no esa oferta. También la reacción del gobierno, que ha sido bastante llamativa y bastante rápida. Una OPA que además se produce a pocos días de las elecciones catalanas. Vamos también precisamente a hablar con nuestra compañera Laura Fábregas sobre esas elecciones catalanas, sobre qué va a ocurrir el domingo, si se puede saber, porque bueno, ya saben que todas las encuestas dan como favorito a Salvador Illa, pero hay mucho que decir y la gobernabilidad desde luego no está nada clara. Y por último vamos a hablar del caso Barbate, del giro en la investigación del asesinato a 2 guardias civiles que ya adelantamos aquí en The Objective hace algo más de un mes. Ahora la Guardia Civil ha descartado ya que los 6 investigados actualmente en prisión preventiva por el presunto asesinato de 2 agentes en Barbate sean los autores del crimen. De esto vamos a hablar con Enrique Recio. Arrancamos ya. Y arrancamos, ya no me atrevo a decir que es la operación económica del año después de lo de Telefónica, de lo de Naturgy, pero sí que me atrevo a decir que por lo menos de momento es la operación financiera o puede ser la operación financiera del año o de lo que llevamos de año. Saludamos ya a Fernando Tadeo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, del año y de los últimos años. Y de los últimos años. Financiera, sí. Eso sí, porque estamos viendo en el mundo económico de todo tipo de operaciones. Miguel Ors, muy buenas. Muy buenas. Esto es como el partido del siglo, que hay varios todos los años. Y sobre todo si juega el Madrid también. Sí. Esto sigue pasando. Y enhorabuena a los madridistas. La mía vaya también. Pero bueno, vamos a ir por el principio porque la verdad que han sido unas semanas de muchas incertidumbres rodeando esta operación, pero queremos ir, como decimos, por el principio, no 2020, ¿no? Que es cuando se comenzaron a hacer algún tipo de negociaciones, pero no llegaron a buen puerto, sino hace 2 semanas. ¿Qué ocurrió, Tadeo, hace 2 semanas? Bueno, hace 2 semanas se filtró, ¿no?, la noticia en un medio de comunicación británico que tanto BBVA como Sabadell estaban explorando una fusión. Y ahí pues esa filtración precipitó completamente todos los acontecimientos, porque la verdad es que las conversaciones empezaron a mediados de abril. A mediados de abril el BBVA le presentó, ¿no?, una propuesta al Sabadell para ver si esta vez podían culminar, ¿no?, una integración de ambas entidades. Y eso es lo que ha pasado, se filtró y entonces, pues bueno, ahí los acontecimientos han sido galopantes, ha sido una especie de culebrón, ¿no?, que hemos vivido y que hemos visto todos, con cruce de acusaciones, sí, con todo tipo de especulación. De hostilidades, bueno, antes de llegar a la OPA hostil, la verdad que la situación parecía muy tensa y es cuando se rechaza, ¿no?, esa primera oferta de hace 2 semanas. El Consejo de Administración del Sabadell lo que hizo fue rechazar de plano, ¿no?, y frontalmente la oferta presentada por BBVA. Claro, una situación, ese rechazo que dejó en una situación complicada a BBVA y bueno y a su consejero delegado y claro, tú lo has venido a su consejero delegado y a su presidente. Y a su presidente, tú lo has venido contando y adelantando. No le queda más opciones que presentar una hostil. Según estaban sucediendo las cosas, no le quedaba otra que hacer y presentar la OPA hostil. Se está jugando el puesto, se está jugando y se lo está jugando ahora porque todavía no sabemos si va a tener éxito o va a fracasar. Eso el tiempo lo dirá, ¿no?, una vez que ya se presente de manera oficial, que se apruebe por todos los reguladores que lo tienen que autorizar y una vez, ¿no?, que los accionistas del Sabadell den su ok o no su ok Vamos por partes, a la oferta. Tadeo, porque sí que queremos un poco que nuestros oyentes sepan esa diferencia entre la primera oferta de hace 2 semanas y la OPA hostil que se ha presentado o que se va a presentar, que se va a formalizar en este sentido. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay de forma y qué diferencias hay de fondo, si las hay, dentro de la oferta como tal? Sí, mira, yo creo que lo más significativo es que en una oferta amistosa
al tener, ¿no?, el apoyo y el respaldo de la cúpula directiva, del Consejo de Administración, del vendedor, es decir, del que va a ser comprado, pues facilita las cosas. Es decir, porque al final muchos accionistas minoritarios pues se guían, ¿no?, por lo que dicen, ¿no?, los directivos y los consejeros, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, en una OPA hostil vamos a ver qué ocurre. Evidentemente, hay una parte importante del accionariado del Sabadell en la que son minoritarios, son inversores minoritarios. La oferta de canje, Tadeo, es similar, es igual. La oferta es la misma hace 2 semanas. La oferta, que ahora. el precio y la valoración del Sabadell es el mismo, conlleva una prima, ¿no?, del 30% sobre la cotización del día anterior al que se filtraran, ¿no?, las primeras informaciones, y de un 50% sobre la cotización media del mes de abril y de los meses previos del Sabadell. Un tipo de movimiento, Miguel, bueno, y Tadeo también, que considerado hostil, que en otros sectores sí que puede ser, no sé si habitual, pero bueno, algo más frecuente, pero no desde luego lo es en el mundo financiero, o por lo menos no suele ser. No, vamos, normalmente, primero hay que aclarar la terminología. La OPA hostil es hostil ¿para quién? Desde luego no para los accionistas, que van a recibir más dinero. Claro. Porque cuanto más dura sea la posición de la cúpula del banco opado, esto más dinero tendrá que ofrecer para atraer accionistas el opador. Entonces, las que tienen que echar a temblar a los accionistas son las OPAs amistosas, porque esas se deciden en el antepalco de los estadios de fútbol o en los reservados de los restaurantes. Volvemos al Bernabéu. Claro. Entonces, esas OPAs son oscuras y a pesar de todo, pero los directivos de las grandes empresas han conseguido llamar hostil a las OPAs que en realidad son las beneficiosas para el accionista, porque ahí hay una puja en la que tiene que mejorar el precio. Entonces, dicho eso, la operación pues tiene mucho sentido, vamos, eso lo podrá corroborar Fernando, pues no hay solapamiento geográfico. Sabadell es fuerte en pymes y el BBVA en minoritario, y bueno, ganan mucho tamaño. Desde luego BBVA ya rebasaría a la Caixa y se pondría a una distancia más corta de Santander, y esto es bueno. O sea, el que gane en tamaño, o sea, Sabadell, los expertos lo que te dicen es que con el tamaño que tiene actualmente lo va a pasar mal en el futuro, porque si desde luego se va formalizando la unión bancaria y empezamos a competir todos los bancos europeos, cuanto más grandes seas, los pequeños van a ser devorados. Entonces, claro, aquí lo que se plantea es, y me parece un poco prudente por parte del gobierno, el haber salido con tanta violencia a posicionarse contra la OPA. Y además no ha salido Yolanda Díaz esta vez, sino que ha salido el propio ministro de Economía, Cuerpo, que es un hombre que se supone que es relativamente razonable. Entonces dice que lo que hay que hacer es velar por la competencia y que esto no interesa y que de lo que se trata es de salvaguardar la competencia y el interés de los clientes y el interés de los trabajadores. Bueno, la competencia no la va a cambiar radicalmente esta operación. A raíz, o sea, venimos de un momento en 2008 en donde el sector financiero español estaba atomizado. Había decenas de cajas de ahorros, había decenas de bancos y, bueno, nos hemos quedado con unos pocos bancos y las cajas de ahorro han desaparecido. Ha habido una concentración. Se supone que los más fuertes y los más sanos son los más saneados, ¿no? Los más saneados. Las cajas no tenían capacidad para captar capital, tenían que ser rescatadas. Eso a la gente le sienta muy mal y entonces fueron absorbidas. Y los bancos ampliaron capital, buscaron capital y así han sobrevivido. Entonces, la situación de concentración
evidentemente es mucho mayor ahora que en el 2008. Pero utilizando los indicadores que utiliza tanto la FED como el BCE sobre el nivel de concentración, el sistema financiero español está un poco más concentrado que la media europea, pero a niveles bastante cómodos, y desde luego la absorción del Sabadell por parte del BBVA no lo va a cambiar. Hay un indicador, no voy a entrar en detalles de cómo se configura, pero vamos, digamos el parámetro a partir del cual se considera que hay una concentración excesiva en un sector financiero, en un sector del tipo que sea, son 1.800 puntos. Y actualmente la concentración en España está en la mitad. Es decir, y no va a cambiar significativamente con la absorción. Es decir, que a nivel de competencia, por ese lado y de concentración no hay problema. Y luego, otra manera de ver, por el humo se conoce el fuego, y es los precios, lo que cobran los bancos por las hipotecas. Y hace poco salió una información de la Asociación Hipotecaria Europea que decía de 12 países, España es el que tiene las cuartas hipotecas más baratas. Es decir, que parece que el mercado está funcionando. Y una vez más, la absorción del BBVA, del Sabadell por el BBVA, no lo va a cambiar. Ahora, lo que pasa es que estamos en una circunstancia muy particular, hay unas elecciones en Cataluña y entonces han salido todos a defender la catalanidad de los bancos, pero es absurdo porque el Sabadell... Y además tienes que tener en cuenta que el Sabadell, bueno, es de origen catalán, no es que todos sus activos estén en Cataluña, ni todos sus empleados estén en Cataluña. La sede, porque hoy Puigdemont o ayer ha dicho que esto es la liquidación de la actividad bancaria catalana. Bueno, la liquidación la protagonizó él porque el Sabadell desde 2017 tiene la sede en Alicante, y la tiene en Alicante a raíz del referéndum. Como otras muchas empresas, claro, a raíz del referéndum. Si hay alguien que está liquidando la actividad bancaria catalana es Puigdemont en primer lugar. O sea, desde el punto de vista de la racionalidad económica tiene mucho sentido la operación, y desde el punto de vista de la competencia no va a causar grandes... Hombre, otra cosa es medir la competencia en niveles pequeños. O sea, ya hemos visto que en las provincias han desaparecido muchas entidades y eso no ha sido muy bueno para la competencia. Y luego está el otro capítulo, que es verdad, va a haber reducción de empleo. Pero va a haber reducción de empleo, se haga esta operación o no se haga, da lo mismo. Y además no estamos aquí para... O sea, las empresas, la finalidad de las empresas no es crear empleo. Y hay una anécdota muy famosa de Milton Friedman, al que invitaron una vez a presenciar una obra de una presa en China, y entonces el hombre fue allí y vio que estaban pico pala todos los trabajadores y tenían los bulldozer aparcados. Y entonces Milton Friedman se acercó al jefe de obras y le dijo: ¿y ustedes por qué utilizan palas en lugar de los bulldozer? Y dice: es que así creamos más empleo. Y entonces Milton Friedman le dice: ¿y por qué no les dan cucharillas en lugar de palas a los trabajadores? Eso es absurdo. O sea, lo que tenemos que ir es a generar un negocio eficiente y sostenible. Y la mejor manera de garantizar la sostenibilidad es mediante operaciones como la que ha planteado el BBVA, que es la segunda vez que lo intenta, además. Y Tadeo, bueno, además de todo lo que comentaba Miguel, es que a BBVA no le queda otra forma de crecer que no sea por esta vía, ¿no? Bueno, sí, siempre tiene el crecimiento del negocio. Al margen de su crecimiento, de crecer así en gran escala. El caso de BBVA es que tiene exceso de capital, que tiene mucho exceso de capital todavía, porque vendió hace 4 años la filial de Estados Unidos, con la que obtuvo un superávit de patrimonio de más de 8.000 millones. Entonces todavía le quedan una parte no pequeña, de ese granero, ¿no? Lo tiene sobrante, y entonces la mejor fórmula, ¿no? para optimizarlo es invirtiéndolo en la compra de otro banco. Y da la casualidad que en España no hay ningún otro banco que sea factible ser opado, porque el resto tienen un núcleo de accionistas potente que pueden hacer que la operación se vaya al traste. Claro, vamos también a contar un poco a los que nos estén escuchando cuáles son los plazos que se abren ahora con esta operación, qué tiempo hay. Los plazos, los plazos que maneja BBVA son entre 6 y 8 meses. Primero tiene que recibir todas las autorizaciones de los reguladores, de diferentes reguladores, y una vez que las obtenga, ya es cuando lanzaría la operación y se abriría el plazo de más o menos, yo creo que es como un mes, ¿no? Para que los accionistas de Sabadell acudan o no a la oferta.
Claro, Miguel, hablábamos de autorizaciones y Cuerpo, el ministro de Economía, además de rechazar, ha dicho rechazamos tanto la operación tanto en el fondo como en la forma, pero es que al tiempo también ha añadido, y es que somos nosotros, el gobierno es el que tiene la última palabra, el gobierno tiene la última palabra. Siempre, en un sector tan regulado como el financiero, no puedes ir contra el gobierno. O sea, todas las operaciones tienen que hacerse con la complicidad y, desde luego, con la autorización del gobierno. Si el gobierno te pone la prueba, es muy difícil que salga una operación. Vamos, no creo que llegue a materializarse una OPA si el gobierno insiste. Ahora, yo creo que están abiertas negociaciones en todas las bandas, me imagino, no lo sé, porque yo soy un analista, no soy un sabueso informativo. Y yo creo que sobre todo este tema ha reventado en mitad de la campaña catalana. Entonces vamos a dejar que se serenen un poco las aguas, que se analicen bien las cosas y, desde luego, claro, tenemos otro inconveniente, que es la podemización del presidente Sánchez. O sea, Sánchez le ha ido comprando a lo largo de la legislatura distintos productos a Sumar y a Podemos. El último que le ha comprado, que lo está estrenando ahora, es el lawfare y claro, pues igual le da por nacionalizar empresas. Vamos, me parecería auténtica. Vamos, no le van a dejar en la Unión Europea ya. Pero ya no nos sorprendería nada, Miguel. No, pero de hecho, fíjate que la reforma del subsidio de desempleo que acaban de hacer es una reforma que perfectamente podría haber firmado un gobierno como el del Partido Popular. Y la hace esto un gobierno de izquierdas y es mucho mejor. Estas reformas las tienen que hacer los gobiernos de izquierdas, porque si las plantean los gobiernos de derechas te sacan a la calle las mareas multicolores y te sacan los ojos. Entonces, vale, este gobierno, al final lo que tenemos detrás es la Unión Europea. Y la Unión Europea hará valer su criterio. Yo, sinceramente, si fuera otra operación más discutible, pero esta es una operación que ya la intentó en el año 2020. Justamente Tadeo estaba comentando cuando de repente se encontró, estaba todavía negociando la venta de la filial en Estados Unidos cuando abrió negociaciones con el Sabadell y no se las aclaró. Por eso Oliu se enfadó tanto, porque claro, si se hubiera dado cuenta Oliu de que le iban a pagar lo que le pagaron por la filial estadounidense, le hubiera dicho, estírate, tío, paga un poco más. En aquella época no salió la operación porque las circunstancias eran distintas, la pandemia, la fortaleza de los bancos no era la misma, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que es bueno para el sistema financiero español, para el sistema financiero europeo. Estamos haciendo una entidad mucho más fuerte y con mucha mayor capacidad para resistir los tiempos que vienen. Y luego la preocupación está por los consumidores que tienen estos señores a los que no les importa nacionalizar, porque cuando eso es lo peor que puedes hacer contra los consumidores, hay que tener en cuenta que la competencia ahora mismo en el sistema financiero no es solo entre entidades. Hay un montón de fintech que son las que están obligando a los bancos a bajar en los precios de las hipotecas, por ejemplo. Se ha visto en los depósitos. En el caso de la remuneración de los depósitos, las entidades que más han pagado han sido precisamente bancos digitales, fintechs y este tipo en las hipotecas, de al final este tipo de productos es que Tadeo comentaba Miguel todo y comentábamos, esto se ha precipitado, claro, ha coincidido en el tiempo con elecciones catalanas, unas elecciones catalanas, ahora lo hablaremos enseguida también con Laura Fábregas, clave para la gobernabilidad de España. ¿Es casual, no es casual? ¿Ha sido...? No, la idea inicial era que las negociaciones fueran avanzando en el tiempo y que una vez... En silencio, claro. En silencio, y una vez pasadas las elecciones catalanas, ya comunicarlo de manera oficial que había habido unas negociaciones y que se podría o no llevar a cabo una operación de fusión. Y yo, por especular, ¿tú no piensas que esto Oliu lo ha soltado justamente porque sabía que en este clima enrarecido le iban a poner todos la proa al BBVA? Yo no puedo responsabilizar a nadie. Yo tengo la sensación de que evidentemente Oliu y el Sabadell han intentado reventar por todos los medios esta operación. Yeah. Claro. ¿De dónde salió la filtración? Lo desconozco, no lo sé. Y creo que nunca lo voy a saber. Pero la sensación por cómo han transcurrido los acontecimientos sí que me llevan a pensar que el Sabadell lo ha querido torpedear por todos los medios, claro.
Claro, Sí. todo esto está teniendo un efecto claro y directo en los mercados, en la bolsa, con caídas a plomo de BBVA, mientras Sabadell tiene crecimiento. Pero Es algo eso es normal, típico, ¿no? eso es típico de, Sí, de eso es unas típico de operaciones. operaciones. En Es este Y luego caso. se volverán a Sí, ajustar otra vez si claro. no sale la operación, o sea que no hay... Sí. Pero no, aquí hay, pues quizá la persona que más se la juega al final es Carlos Torres en toda esta situación. Bueno, en esta Oliu operación hay también. dos personas que Oliu y se la Torres juegan, son Oliu y Torres. Es decir, uno de los dos va a salir trasquilado. Sí. Quien sea. No sé quién va a ser. Pero Claro. evidentemente, si BBVA gana la partida, Oliu pues ya no podrá tener el banco de su vida, es decir, porque es el banco Claro. de su Sí, vida sí, es que- y el En el banco que de está lo emocional también ha pesado mucho, hay que claro. entender la posición Sí, sí. de, Claro. de Oliu, ¿eh? Sí, y porque sí. además en los últimos 4 años el banco ha hecho un cambio radical, es decir, en 2020 estaba entre la espada y la pared y hoy en día es un banco rentable. Entonces, bueno, pues hay que entender la parte emocional, ¿no? de toda esta historia. Y si el Sabadell gana, pues el que tiene todas las papeletas es Carlos Torres y que seguramente va a tener una oposición muy fuerte tanto dentro por los directivos como por los accionistas para hacer un cambio, ¿no? En la dirección, porque claro, la estrategia es fallida, sería fallida en este caso. Y sobre todo en este tipo de estrategias fallidas es la imagen, ¿no?, que das si fallas en la estrategia, Bueno, a lo mejor. No, bueno, lo que pasa es que, como dice Tadeo, los pasillos y los despachos de las grandes corporaciones Son fríos. son como peceras de pirañas, entonces están esperando cualquier tropiezo para pasarte Claro. la factura. Y Y- tú te y- dan una palmadita en la espalda y cuando llegas a tu despacho ves que tienes 8 dagas clavadas. Entonces, por supuesto que aprovecharán. Y el de Torres no sería el primero, entonces Claro, que lleva ya un historial. Claro. Y ya por último, Fernando, claro, hablábamos de la parte laboral, del coste laboral, también ha hecho hincapié en eso el gobierno, los sindicatos. ¿Tú has cifrado cuánto supondría de pérdidas de empleo en el Sabadell? Yo no lo he cifrado. Bueno, lo ha cifrado tú lo has contado. BBVA, yo lo he contado. Tú lo has contado. Yo las cifras no Tú lo has contado, sí. no sé hacerlas todavía. Tú lo has contado, compañero, y hablamos de, bueno, pues una cifra importante. Sí, en caso de que la fusión salga adelante, no la OPA, sino la fusión salga adelante, iban a ser como entre 4.500 y 5.000 trabajadores de ambos grupos y 800 sucursales, que es como una de cada dos de cada tres que tiene ahora mismo el Sabadell. Es decir, son cifras importantes, pero bueno, vamos a ver. Esto es así, en las fusiones, las fusiones se hacen para obtener sinergias, ganancia Para ahorrar costes. de escala, Claro. y ganar dinero, y es así, y hay que entenderlo. Pues Miguel, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, que esto es así y que en el fondo, si se hacen bien las cosas, el que las máquinas vayan supliendo a las personas es una cosa buena. Esto de, siempre he oído decir que lo de ganarás el pan con el sudor de tu frente es una maldición bíblica, pero ahora cuando las máquinas nos ofrecen la posibilidad de que nos vayamos todos a casa a cobrar Pero, un subsidio... Miguel, por y- favor, y, no, claro. y pero en la banca... No, pero en la Depende de qué banca, edad no, estés pero, todavía. En la pero banca, en la banca. no, pero todos recordamos los grandes ajustes que hubo en la pandemia de los bancos, ¿no? Sí, Sobre todo también impulsados por la fusión de Caixa y de CaixaBank y de Bankia, que fue en ese caso impulsada por el gobierno, por el mismo gobierno que tenemos en la actualidad, esto hay que decirlo, esos grandes ajustes, y a día de hoy ya los bancos están creando empleo. Lo que pasa es que están creando empleo y aumentando sus plantillas con otros perfiles. Ahora hay perfiles más tecnológicos, de inteligencia artificial, de análisis de datos, y no tanto en el nivel comercial. claro. Y los que se fueron, pues no están pidiendo en las esquinas. O sea que de lo que se trata en una sociedad Y justa... además se quieren ir. Y además muchos se quieren ir. Muchos se quieren ir en las sociedades como la occidental o como los modelos europeos. Aquí de lo que se trata es de que todo el mundo esté más o menos bien, pero lo que no tiene ningún sentido es que si lo pueden hacer 2, que lo hagan 18. Eso como la presa esta de los chinos. No, eso no.
Pues Miguel, Fernando, muchas gracias. Nos quedamos con eso. Hablamos seguramente, bueno, habrá más noticias. Seguro que hay nuevos capítulos. Seguro que hay nuevos capítulos de este seguro. culebrón. Y si no, pues nos queda esperar ese plazo que has dicho de entre 6 y 8 meses, que es un poco lo que maneja BBVA. Yo creo que va a haber antes muchas cosas más. Gracias, compañeros. Gracias a ti. Y vamos ya a hablar en profundidad de las elecciones en Cataluña de este domingo. Para ello tenemos a nuestra compañera Laura Fábregas. Laura, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y además vas a estar el domingo en el terreno contando todo lo que suceda a nuestros lectores. Exacto, estaremos en Cataluña para saber qué pasa en las urnas, porque realmente hasta ahora a las proyecciones electorales han ido cambiando mucho y no está nada claro cómo será la correlación de fuerzas que salgan de las urnas. Claro, las encuestas han venido siempre estas últimas semanas dando como favorito a Salvador Illa del PSC, pero hay muchos matices dentro de esa posibilidad luego de hacer gobierno. Sí, está por ver cómo ha afectado también la crisis de 5 días que tuvo Pedro Sánchez y sobre todo el desenlace de la crisis, ¿no? Que fue sin someterse a ninguna moción de confianza, sin ninguna traducción práctica ni política, simplemente decidió seguir como si nada. Esto hay que ver porque hay gente en el PSC que está preocupado si esto puede haber afectado a ella, porque ella en toda esta crisis no ha pintado nada. Y también lo que se está empezando a ver, que se va a publicar en The Objective, es pues trackings internos de los partidos, que la aparente victoria del PSC, que seguramente va a ganar, quizás no es tan holgada como parecía y que Puigdemont le puede recortar mucha distancia. Claro, vamos a hablar de ese gran protagonista que ha sido Puigdemont durante toda la campaña, sin estar, como decíamos al principio hace unos meses, no va a estar presente porque no puede venir a España, pero ha estado evidentemente haciendo mítines y haciendo discursos y haciendo intervenciones desde allí. Que tú has contado en The Objective durante estos días que estudia además ser investido en segunda vuelta, con la abstención del PSC. Así es, cree que es la única formación que puede generar un consenso suficiente como para ser investido. Esto pasaría porque las demás fuerzas independentistas le apoyen y que el PSC renuncie o fracase en su investidura porque no tenga los apoyos suficientes del candidato Illa y tenga que abstenerse para que Puigdemont sea presidente. Es que además es el escenario mejor para Pedro Sánchez en el Congreso porque necesita para la estabilidad parlamentaria tener atados los 7 votos de Junts y los 7 votos de Esquerra. Entonces, podría ser muy factible que Sánchez sacrifique a Illa en aras de la gobernabilidad. Y ya sabemos que bueno que a Sánchez no le suele temblar el pulso si tiene que conseguir sus fines y si tiene que hacerlo para seguir adelante, lo haría. Como ha hecho esta crisis de 5 días, que no sabemos qué impacto ha tenido sobre el PSC, pero que le ha importado muy poco, pues evidentemente para mantenerse en el poder, viendo también su trayectoria política, puede ser que haga lo mismo con Illa. Claro, es que hay que recordar, Laura, que justo como pasan los acontecimientos de manera tan atropellada en estos últimos meses y años, pero claro, hay que recordar que precisamente esos 5 días que se dio para reflexionar nuestro presidente coincidieron con el arranque de campaña Totalmente. En Cataluña y no pudo participar en los mítines cuando se esperaba. Eclipsó la campaña electoral, el anuncio de Pedro Sánchez, incluso la frenó, la congeló y luego por sorpresa apareció en la Feria de Abril, que además es el escenario más simpático hacia Pedro Sánchez, porque es verdad que es donde hay una parte muy importante de votantes del PSC y luego sí que ha ido a algún acto de Sant Boi. Es verdad que también el PSC está sacando a Sánchez porque ve que empieza a flaquear un poco. Pero bueno, yo no excluyo que aún así el PSC será el claro vencedor de las elecciones, pero con un voto quizás menos holgado de lo esperado, con unos independentistas, sobre todo Puigdemont, muy fuerte, con la entrada de Aliança Catalana, que es el partido ultranacionalista catalán, que además que va a hacer muy difícil que haya una mayoría independentista con ellos dentro, o sea que hará porque le han hecho un cordón sanitario, por lo tanto, aunque tuvieran los números para pactar, han dicho que no van a pactar nunca con ellos. Quiero reivindicar también que en este periódico de Objective fuimos los primeros en hablar de Sílvia Orriols, fuimos los primeros en darle una proyección de 4 escaños, porque así ellos lo manejaban internamente cuando ningún sondeo le daba escaños, ahora sí que le empiezan a dar, y que hemos avanzado muchas de las cosas que han pasado en el nacionalismo
nacionalismo catalán y en todo este espacio. Por eso precisamente te iba a preguntar, Laura, por Sílvia Orriols, porque tú fuiste de las primeras en hablar de este nuevo partido, un partido que, claro, como decías, le han hecho ese cordón sanitario por sus ideas sobre la inmigración. Cuentas, ¿no?, que propone, entre otras cosas, crear áreas en África para formar profesionalmente a inmigrantes. Bueno, eso es no una de sus ideas más pintorescas, ¿no? La otra cosa es que tengan competencia en esta materia para aplicarlo, además cuando estás hablando de otro continente. Pero sí que es cierto que pisa fuerte que en Cataluña hay un problema grande con la inmigración, que no lo tiene Madrid. Es la comunidad, creo ya, que recibe más inmigrantes después de las Baleares, tengo entendido, algo así. También es también es donde más problemas de ocupación ilegal hay de las casas. O sea, en Cataluña hay un problema de seguridad y de orden importante, y que por lo tanto el voto protesta puede ir a Alianza Catalana, también puede ir una parte importante a Vox, porque Vox parece que está avanzando mucho mejor de lo que se esperaba, y además Vox consiguió el sorpaso en 2021 sobre el PP. Por lo tanto, hay muchos elementos para que sea una campaña entretenida y que no sea previsible. Que no sea previsible y que, sobre todo, no sé si puede surgir al final un escenario de cierta ingobernabilidad, de la que también se ha hablado, incluso de posibilidad de repetición electoral. Sí, todo está abierto. Puede haber una repetición electoral, puede haber lo que publicamos aquí, que de alguna manera Puigdemont logre los apoyos y así Sánchez está tranquilo en Madrid. Puede ser también que si Puigdemont no suma, dé un paso al lado para que siempre y cuando vuelva y hay amnistía, esta es otra, pero dé un paso al lado para hacer que PSC y Junts se puedan entender sin su figura. O sea, están todas las posibilidades, hay muchos abiertos. Y puede haber también un tripartito con Esquerra, el PSC y Comuns, si suman. Que también veremos esto, si hay un tripartito en Cataluña, cómo se resuelve los 7 votos de Junts en el Parlamento español, porque incluso se habla de la posibilidad de que entonces Junts intente hacer algún tipo de moción de censura con el PP para terminar la legislatura en Madrid. O sea, Sánchez tiene un escenario endiablado. Sí, endiablado, no hay nada claro, la verdad que está muy lejos de estar claro, sí. Pero también... Bueno, lo que hay claro es que ganará el PSC. Vamos a ver con qué distancia con el segundo. Claro. Yo esto sí que vamos creo a ver que si tiene posibilidad o no de gobernar, que al final también ganó el Partido Popular las elecciones generales y estaba gobernando el Partido Socialista, que al final no es quien gana, es quien puede luego asociarse para gobernar. Pero quería preguntarte un poco más sobre ese partido, el de Sílvia Orriols, ¿de dónde estaría absorbiendo los votos? Pues mira, principalmente de Junts, pero es verdad que en zonas internas como Lérida, también en Reus, en muchos sitios también se observa que una parte de sus votantes vienen de Esquerra e incluso, aunque parezca mentira, de la CUP, porque es un voto muy radical, muy independentista, que está captando apoyos. Mira, yo pondré un ejemplo de una anécdota. En mi pueblo, Argentona, es un pueblo nacionalista, ha tenido alcaldes de la CUP, sobre todo de Convergencia. Antes de que se supiera que había elecciones, antes del adelanto electoral, vino Sílvia Orriols en la misma sala que un mes antes o 2 meses antes había estado Raúl Romeva. Raúl Romeva ha pasado por la cárcel, es un mártir del procés. Raúl Romeva no había prácticamente nadie para verle. En cambio, Sílvia Orriols llenó la sala de arriba a abajo. Es un fenómeno que se ha infravalorado un poco, que le han hecho un silencio informativo en los medios, sobre todo en Cataluña, y que se verá, y que aunque tenga solo 3 o 4 escaños, puede generar un escenario de ingobernabilidad. Y claro, dar la sorpresa, sobre todo es un poco ese voto, como decías, descontento con los temas de inmigración y de inseguridad que vive Cataluña y que han ido creciendo. Era una bandera que hasta ahora solo la defendía Vox en Cataluña. De hecho, ahora el PP, como hemos visto en campaña electoral en Cataluña, ha girado totalmente el discurso. Sí. Tengo que decir, pero esto lo avanzamos también en The Objective. O sea, dijimos, el PP en Cataluña diseña una campaña electoral de mano dura con la delincuencia. Delincuencia entra todo el tema de las ocupaciones, todo el tema de las viviendas, todo el tema de la inmigración, porque el PP se ha dado cuenta, aunque cueste verlo, pero se ha dado cuenta que hay más réditos si hablas de estos problemas que si sigues hablando de la amnistía.
Pero claro, Feijóo ahí ha deslizado esas dos ideas de manera conjunta relacionando inmigración con ocupación. No sé si esto va a poder sostener esta línea tan dura después de las elecciones catalanas, de cara a las europeas, porque al final ya es meterte en una línea que no contra la inmigración que no se había metido el Partido Popular, o por lo menos señalando de alguna manera. Que yo creo que ha ido tarde para coger esta línea, pero fíjate una cosa, también Junts pidió competencias en inmigración, Junts también ha virado su discurso, ha empezado a ser mucho más duro, pero como es socio de Sánchez, no se ha cuestionado que Junts ahora tenga una línea más opuesta a la inmigración ilegal. Y yo creo que el PP, porque esto lo sé por cargos del partido a nivel local, que creen que hay que abordar este debate y que no podía ser que el PP no entrara, que no estamos en el escenario de 2017, del procés sí, procés no, y que la amnistía ciertamente es un desgaste institucional, pero que no es el tema de debate entre los catalanes de a pie. Laura, dos cositas más, porque hemos hablado de todos los partidos, has hablado un poco por encima de el que convocó las elecciones, Aragonés. La jugada le ha salido un poco el tiro por la culata. Sí, yo creo que ha querido emular a Pedro Sánchez, ¿no? Con esta cosa sorpresiva de adelantar elecciones y que no le ha ido mal, pero es que dejar morir la legislatura que terminaba a finales de 2024 hubiera quizás sido peor, porque realmente Esquerra ha perdido muchos apoyos en las urnas, ya se vio el 23 de julio, ya se vio también en las municipales de mayo, está de capa caída y quizás pensando que con este efecto de convocatoria electoral adelantada podrían atajar esta sangría de esta fuga del voto, pero parece que no, que va a ir bastante mal. Y Laura, un minuto más, no te robo más tiempo para que nos digas, ¿vamos a ver a Puigdemont o no? Antes de las elecciones, lo dudo mucho, se debatió muy fuertemente la posibilidad de que viniera antes y vamos a ver si viene después. Vamos a ver cómo la amnistía, la última palabra la tendrán los jueces. O sea, vamos a ver cómo es el desenlace final de todo. Pero claro, sí que él tiene ganas de volver, tiene ganas pues de que termine todo esto, de poder, no sé, ya no digo ni presidir la Generalitat, pero sí volver a Girona y estar ahí con su familia. Pero vamos a ver dónde termina la amnistía. Laura, muchas gracias y mucha suerte y ánimos el domingo. Te leeremos, siempre te leemos, pero el domingo mucho más. Gracias. A ti. Pues saludamos ya a nuestro compañero Enrique Recio. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Para hablar de ese giro, en el caso Barbate, un giro que hay que decir, vosotros, Enrique Recio también, Teresa Gómez, ya adelantasteis hace algo más de un mes, de hecho lo contasteis aquí en esta misma tertulia, en Al Tanto, había un vídeo que circulaba que pues venía a decir que o venía a dar una prueba más de que las personas que estaban en la cárcel por ese presunto asesinato de 2 guardias civiles en esa trágica noche en Barbate, pues no eran los que estaban detenidos. ¿Y qué ha pasado ahora, Enrique? Sí, eso es, Rocío. Bueno, pues esta semana se ha confirmado esto que comentabas que publicamos el 24 de marzo, ¿no? Hace más de un mes. Cuando tuvimos acceso al sumario del caso y vimos que las declaraciones de algunos de los investigados que permanecen en prisión comentaban que ellos tenían un vídeo en el que grababan la escena del ataque de la narcolancha contra los guardias civiles a unos 600 metros de donde estaba esa narcolancha atacando a la patrullera, y fue cuando nosotros contamos que ese vídeo efectivamente podía dar un giro de 180 grados al caso, y es lo que ha confirmado esta semana la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un informe en el que analiza ese vídeo de uno de los investigados y dice efectivamente que ese vídeo es veraz, que ese vídeo es totalmente cierto, y se ve perfectamente cómo ellos, como este investigado y los otros 5 que están en prisión, graban la escena, incluso intercambian diálogos sorprendidos con lo que están haciendo como he dicho, a unos metros de ellos, pero claro, no son los autores del ataque. Claro. Entonces la Guardia Civil concluye que
no solo con ese vídeo, ¿no? Porque también se ha tenido en cuenta el vídeo de la GoPro de uno de los agentes heridos. También, las marcas también, ¿no? Sí. Que comentabais entonces. Sí, eso también lo comentaremos porque es muy importante lo de las marcas. Pero vamos, han tenido numerosas pruebas, ¿no? Pero efectivamente lo que ha sido clave para demostrar la inocencia, ¿no? Bueno, la inocencia, no recuerdo, tienen todavía el delito de contrabando, ¿no? Porque lo que estaban haciendo no era legal, ¿no? Pero sí que no tiene nada que ver con ese delito de asesinato. Claro, entonces ahora estos 6, ¿no? Son 6 detenidos, van a seguir en prisión, pero claro, por otras cuestiones que pues bueno, al final ya se tenía pesquisas de ellos que pertenecían a organizaciones criminales y de narcotráfico. A ver, sí, pero por un delito de contrabando normalmente no deberían estar en prisión provisional o no es común que por un delito de contrabando estés tanto en prisión, ¿no? Antes del juicio. Lo que se espera ahora es que, pues digamos, las partes, los abogados, pidan al juez que ante las revelaciones del informe de la UCO se dicte la libertad provisional. Veremos si con qué delitos, ¿no? Porque pueden seguir acusados al fin y al cabo. Esto es un informe más, ¿no? Pero bueno, es un informe trascendente. Y también a ver qué dice la Fiscalía Antidroga, la Fiscalía tendrá que pedir también la libertad o no pedirla, o bueno, en función ahora de lo que consideren. Enrique, claro, esto ahora para las familias de estos 2 agentes fallecidos se abre otra vez una incógnita porque no hay pruebas ahora para saber e investigar quiénes han acabado con la vida de sus familiares. Es lo que hemos contado también en el periódico, ¿no? Porque digamos que el informe de la Guardia Civil despeja una incógnita que surgió ya hace un mes y medio, ¿no? en la investigación, pero claro, ha creado otra de similar magnitud, o sea, ¿quiénes fueron los autores? Entonces, lo que dice este informe también, lo que dice otro informe del análisis de la GoPro que llevaba el Guardia Civil fallecido, han reconstruido, todos los hechos, entonces tienen datos sobre la neumática, ¿no? La neumática tiene 4 motores, según la UCO, la que produjo el ataque, tiene 4 motores, una antena, tenía por un lado era de color negro, en otros lados tenía colores más claros, blancos. Tienen las vestimentas de las 3 personas, porque creen que son 3 los autores de los que tripulaban esa narcolancha. Las vestimentas, que si no recuerdo mal llevaban ropa naranja, azul y verde. Y esas son de momento las pistas que tienen para encontrar a estos individuos. Pero claro, recordemos que han pasado ya 3 meses desde la tragedia de Barbate. Y la Guardia Civil no identificó a las personas que iban en las otras 5 narcolanchas esa tarde en el puerto. Claro, es complicado, porque si no lo hicieron entonces, hacerlo ahora va a resultar, pues, como decía, difícil. Pero bueno, la UCO, el trabajo de la UCO es muy bueno, tiene los mejores especialistas. Entonces, pues, desde luego, lo que me comentan a mí fuentes de esta unidad es que están intentando acercarlos, que tienen más o menos identificados ya algunos y que habrá que esperar a ver qué pasa. Enrique, claro, al margen de que esperemos que esa investigación siga su curso y se consiga dar con las personas que realmente cometieron este asesinato y acabaron con la vida en este trágico accidente, pero acabaron con la vida de 2 guardias civiles. Claro, toda esta situación, que al final durante 3 meses haya estado en prisión preventiva, 6 personas que no cometieron el delito, da la sensación que todo se ha hecho o se hizo con demasiada prisa. No sé si con presión, tuvieron presión los investigadores de algún tipo. A ver, yo de algún modo también quiero defender el trabajo de la Guardia Civil, porque es verdad que esas detenciones se hicieron en tiempo récord. O sea que recordemos que los hechos suceden sobre las 8 de la tarde del 9 de febrero y al día siguiente, entre la madrugada del 10 de febrero y la mañana de ese mismo día, se había detenido ya a 8 personas, ¿no? 6 por la implicación en el asesinato y otras 2 personas supuestamente que colaboraron para ayudar a huir a 3 de los que fueron detenidos por el presunto
asesinato. Había muchísima implicación emocional, eran compañeros de los guardias civiles y es cierto que los medios pues lo hicieron con los medios que pudieron. Lo contamos también en este periódico, que vino un helicóptero de Madrid, que estuvieron monitorizando pues a la neumática, ¿no? Que creían que era la que había cometido el ataque. Se hizo un trabajo al 100% de lo que había, ¿no? Porque era por la noche, recordemos que fue el ataque, fue un shock, murieron los dos guardias civiles, había muchísimo temporal, las narcolanchas se fueron mar adentro. Entonces, pues bueno, no es fácil, ¿no? Pero claro, es que es la Guardia Civil, ¿no? Tienen que hacer también su trabajo bien, pero yo digo que rectificar es de sabios y han rectificado, porque esta investigación la llevó desde el principio en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras. Y el 24 de marzo, que coincide justamente cuando nosotros publicamos esa información de que podía haber un giro en el caso, es cuando se hacen cambios en ese equipo de investigación y entra la UCO, ¿no? Que dirige las pesquisas con la comandancia de Algeciras, ¿no? Entonces, pues como decía, rectificar es de sabios, vieron que tal vez se habían podido equivocar y bueno, pues las pesquisas que han hecho, yo las he visto y de verdad son minuciosas, son detalladas, han hecho un análisis de prácticamente cada segundo del vídeo del ataque. Las pruebas son muy buenas y han demostrado que las personas que están en la cárcel no fueron las autoras del ataque. Sí, más que el trabajo suyo, y aparte que bueno, que es verdad que todos en nuestro trabajo podemos cometer errores, me refiero si había una cierta presión por acelerar, que a lo mejor era una presión más personal, lo que comentamos, porque eran sus propios compañeros los que habían fallecido y en esa intención de resolver, pues bueno, a veces se puede cometer algún error. También cuentas, Enrique, que la UCO, hablabas de la UCO, sitúan esa narcolancha de Barbate a 3 tripulantes que jamás fueron identificados entonces. Eso es. Sí, es que bueno, ¿no? Fueron identificadas las personas que fueron detenidas y ya. O sea, ahí me contaban algunas fuentes que había momentos incluso que la Guardia Civil no estuvo monitorizando a ninguna narcolancha, ¿no? Porque imagínense, o sea, es por la noche, el mar ese día estaba fatal, o sea, había una tormenta tremenda y es muy complicado. Por eso vino un helicóptero de Madrid para intentar hacer el trabajo lo mejor posible, pero al final pues se hizo lo que pudo y efectivamente pues ahora sospecha la UCO, cree con firmeza que fueron 3 los autores de ese ataque. Pero no tienen más datos de ellos. O sea, más allá de la narcolancha que tripulaban, la vestimenta que tenían. ¿La propiedad, Enrique? Sí, eso es lo que iba a comentar. Uno de los, además me han confirmado, esto también es importante, uno de los investigados de origen marroquí en sus declaraciones en sede judicial ya imputado por asesinato, contó, en primer lugar, que él no había estado en la embarcación que había embestido a los guardias civiles mortalmente y dijo que la goma, cito textualmente, que mató a los agentes era propiedad de un marroquí y que a bordo iban personas de origen marroquí y otras que no tenían los papeles aquí que no tenían los papeles regularizados. Dio esos datos, ¿no? Entonces, pues bueno, la Guardia Civil ahora pues tal vez tendrá que tirar de estas personas detenidas para ver si pudiesen darles más datos sobre estas 3 personas, ¿no? Que fueron los autores del ataque, según la UCO. Pues Enrique, a ver si pronto se puede resolver este caso. Seguiremos leyéndote, sobre todo porque al final, pues bueno, los familiares no te va a resarcir la pérdida de un familiar, pero por lo menos saber qué ha ocurrido y que el culpable está donde tiene que estar. Te seguimos leyendo, Enrique, compañero, gracias. Y muchas gracias una semana más a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Un abrazo.